¿Quién nos iba a decir a primera hora del jueves que la actualidad nos iba a atropellar de esta manera? Silvia Clemente se va de las Cortes y del Partido Popular. Se va entre duros reproches a Alfonso Fernández Mañueco, al que acusaba de no tener capacidad de liderazgo, de no tener proyecto y de no tener palabra, entre otras lindezas. Por la tarde, el presidente regional del PP defendía la solidez de su partido y recordaba que nadie es imprescindible. Una tormenta a menos de 100 días de las elecciones autonómicas, de consecuencias impredecibles a estas alturas. Comenzamos. Pues no les engaño si les cuento que hoy lo hemos tenido muy fácil para elegir a nuestra protagonista del día. Silvia Clemente comparecía a la 1:30 de la tarde ante los medios para soltar la bomba. Anunciaba su renuncia, su dimisión como presidenta de las Cortes y su baja del PP. En el atril y con la voz entrecortada en varias ocasiones leía una carta dirigida a los castellanos y leoneses en la que desde el cuarto párrafo ya comenzaba su letanía de reproches a Alfonso Fernández Mañueco. Arropada por sus más estrechos colaboradores, Clemente coge fuerzas para lo que está a punto de decir. Y yo no soy capaz de seguir en este puesto ni un día más. Y he peleado por Castilla y León en todas las responsabilidades que he tenido. He puesto toda mi pasión en ello. Su decisión, la más difícil de toda su carrera, tiene un culpable. Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra, que no tiene capacidad y que carece completamente de liderazgo. Una enemistad que empezó tras las primarias para suceder a Herrera. Me pidió ayuda y se la di. Ahora sé que lo único que pretendía era que yo no me presentara a ese proceso de renovación. Aunque Clemente era la número 3 del partido y coordinadora del programa electoral. Me apartaron de todas las reuniones que se celebraban desde el primer día y de todas las convocatorias que hacían. Me enteraba por los medios de comunicación. Esta dirección política no quiere a personas que aporten ideas y trabajo al Partido Popular. Piensan que cuando trabajas y aportas iniciativas positivas para los castellanos y leoneses, les estás haciendo sombra. Entonces toman la decisión de apartarte y ningunearte, y esa ha sido la consigna que han dado con respecto a mí. Yo me he dedicado a trabajar y la dirección de mi partido a alentar campañas de difamación contra mí. Y carga así contra el Partido Popular. Este proyecto del Partido Popular para Castilla y León carece de ambición, no tiene contenido. Yo no creo en este proyecto, por eso me bajo, no quiero ni puedo seguir en él. Y anticipa un posible seísmo en el partido. Estoy convencida de que no seré la única que se ve abocada a irse del Partido Popular en Castilla y León. A 3 meses de las elecciones. En pocas ocasiones un cargo político se expresa con la contundencia con la que lo ha hecho hoy Silvia Clemente. Por la tarde el propio Fernández Mañueco y varios cargos del PP salían en defensa de su presidente regional y recordaban que el partido está por encima de las personas. En su tierra, en Salamanca, y apoyado por los suyos, Alfonso Fernández Mañueco pide serenidad. El proyecto del Partido Popular de Castilla y León, vuelvo a insistir, es muy grande. Supera a una persona, supera a muchas personas. Nadie en el Partido Popular es imprescindible y, por tanto, serenidad. Asegura que el proyecto del Partido Popular sigue adelante y que la decisión de Silvia Clemente es personal. Apostamos por nuestro futuro y nuestro porvenir. Este es el proyecto del Partido Popular del que se ha querido bajar Silvia Clemente y yo lo respeto profundamente. Una valoración que comparten en el partido, aunque reconocen su sorpresa y respetan su decisión. El Partido Popular es muy grande, somos muchos los que lo conformamos y estamos todos porque queremos. Cuando quieres estar, estás, cuando te quieres ir, te vas. Agradecer también todo este trabajo que ha realizado y, cómo no, desear la suerte allí donde vaya. Me sorprende porque han estado muy unidos y aparte yo creo que lo que ha dicho con respecto a la persona del presidente regional, bajo mi punto de vista, no tiene nada que ver con la realidad. El presidente del PP además ha defendido que el proyecto del Partido Popular es sólido y está asentado en afiliados y candidaturas. Los grupos de la oposición ven otras razones para explicar la marcha de Silvia Clemente. Algunos lo achacan a la descomposición del PP y otros, como líder regional de Podemos, a la ecuanimidad de Clemente con todos los grupos en los plenos de las Cortes. Ha sido ecuánime y no ha utilizado su puesto de presidenta para favorecer al Partido Popular,
quizás esa ecuanimidad y esa equidad también ha sido un elemento determinante a la hora de avivar el enfrentamiento entre el Partido Popular y Silvia Clemente. Un producto de la descomposición del Partido Popular, un partido que está en caída libre por una caída electoral que no es más que una consecuencia de su propia corrupción. Estimo que ha tenido que tener razones muy poderosas para dar este paso al frente. Bueno, en todo este caso nos deja muchas preguntas, evidentemente. ¿Por qué ha utilizado, por ejemplo, la sede de las Cortes para hacer un discurso tan cargado de política y de reproches hacia los que hasta esta mañana eran sus compañeros de partido y, sobre todo, al candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta? ¿Por qué a 3 días de que se celebre el 36º aniversario del Estatuto de Autonomía, el día en el que la figura del presidente del Parlamento Regional, a partir de dentro de unos días, Ramiro Ruiz Medrano, es el personaje más significativo de toda la política regional? En fin, muchas preguntas. ¿Se irá a algún otro partido Silvia Clemente? Muchas dudas que no sé si mis compañeros de tertulia me las van a responder o no. Roberto Mallado, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Isabel Jimeno, tú de tu paisana tendrás que hablar largo y tendido, ¿eh? Hablaré de mi paisana, pero se me escapan muchos detalles de esta decisión. Sin lugar a dudas. Bueno, antes de que ellos hablen, va a hablar Ernesto Escapa porque, imagínense, es el titular que predomina en las primeras páginas de los periódicos de la comunidad, como no podía ser de otra manera. Ernesto, buenas noches. Sí, efectivamente es el titular que copa todas las portadas, pero hemos elegido también para la segunda parte de las portadas otro titular, que también era el titular del día, el la titular de las encuestas. encuestas. Sí. Empieza. Empiezo con el norte de Castilla, que destaca esta declaración de Silvia Clemente en su despedida. Creí que Mañueco podía tener un buen proyecto, pero me equivoqué. Y señala también el norte que Silvia Clemente comunicó a Herrera media hora antes de anunciarlo que dimitía como presidenta de las Cortes y dejaba el PP. Diario de Burgos destaca en su portada también: Clemente se va con rabia. Y el diario de Valladolid, El Mundo, titula: El PP no tiene proyecto para conducir a Castilla y León a un futuro mejor. Diario ABC, Clemente se va con duras críticas a Mañueco a 100 días de las elecciones. Diario La Razón, la presidenta de las Cortes renuncia a su cargo y abandona el Partido Popular. Diario de León, por su parte, titula: El PP cierra filas con Mañueco tras la dura salida de Clemente. Y pasando a las encuestas, Diario Palentino destaca en su primera de la encuesta de Sigma 2 para la agencia ICAL: el PP gobernaría en Castilla y León con Ciudadanos o Vox, pero el PSOE suma con los de Rivera. Y por último, Diario de Ávila destaca también en su primera datos de la encuesta: el PP perdería en Ávila un 10% y un procurador, y Vox tendría representación. Gracias, Ernesto. Por supuesto que de la encuesta de Sigma 2 para la agencia de noticias ICAL tendremos que hablar, pero antes os pido una valoración, sobre todo cómo os ha dejado el cuerpo cuando os habéis enterado que esa convocatoria urgente de la presidenta de las Cortes a la 1:15, una convocatoria inesperada, pues era para esto, para soltar este bombazo. Sí, inmediatamente empezaron a sonar todas las alarmas. Es verdad que al principio con otras sospechas, que no iba a ser un asunto tan grave, de tanta importancia, pero efectivamente al final se confirmó la dimisión y eso empezó a correr como la pólvora. Es verdad que se va haciendo ruido, mucho ruido, con rabia, como se recogía en uno de los, los titulares, y escogiendo el momento. Sí. Esto no es casual, es decir, tú bien lo has dicho, ¿no? Estamos a 3 días de la celebración del Estatuto, estamos a 3 meses de la celebración de unas elecciones autonómicas, donde el panorama ya lo vemos, está más abierto que nunca. Y yo creo que se va, pero antes de irse ha decidido hacer daño, y en este caso enfocado a Alfonso Fernández Mañueco. Se va haciendo daño, claro, y evidentemente se va haciendo daño a sabienda del daño que puede hacer. Hombre, sí, se va haciendo daño. A mí sí que me sorprende un poco la fecha, quizá no lo entiendo tanto porque ha elegido precisamente hoy, que las diferencias con el PP existían entre Silvia Clemente y la dirección regional. Se sabían, se intuían, aunque se quisieran tapar desde hace tiempo, porque es una mujer que siempre ha sido más libre, no se ha regido por esa disciplina de partido que tanto marca en los partidos, ha tenido un estilo de política propio, y ella dice en un momento que de esa carta de 3 folios en los que no da puntada sin hilo,
que han visto que su trabajo era para intentar ganar puestos. No sé si es verdad, no es verdad, cada uno deberá decirlo, pero no es la primera vez que Silvia Clemente da un golpe de mando en su partido. Esta vez sí que es cierto que se va, ya habla en el texto, incluso en pasado, el que era mi partido, porque hace unos años en las elecciones en el Congreso del PP de Segovia, ella plantó cara a Francisco Vázquez, ahora número 2 en el PP regional, con quien parecía que había hecho las paces, pero dio una rueda de prensa el mismo día del Congreso en el que también se quedaba a gusto. Déjame opinar a Ernesto, que no sé si él lo veía venir o lo podía intuir, ¿no?, por la situación en la que evidentemente esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, ¿no?, esto se ha ido alargando con el tiempo. A mí me llamaba la atención mucho que conociendo que Silvia Clemente es una política, diría que casi proactiva, y siendo la encargada de elaborar el programa electoral autonómico del Partido Popular, no había habido ningún paso, ninguna señal de cómo iba esa elaboración del programa, y eso sí que me alarmaba. Y por otra parte, recuerdo que hace solo una semana, el jueves pasado, se celebraron 2 actos importantes en Valladolid, con presencia de políticos regionales. Uno a las 6 de la tarde en el Castillo de Fuensaldaña y a las 7 de la tarde otro distinto en las Cortes, organizado por la presidenta de las Cortes. Pero la coincidencia de actos y la no presencia de cargos vinculados con el PP en casi todas las actividades que ha organizado Silvia Clemente en las Cortes a lo largo de esta legislatura, en la que ha dado una visibilidad al Parlamento regional que no había tenido hasta ahora, ha sido notable casi siempre. No había casi acto en el que hubiese ausencias notables. Roberto, que te he dejado antes con el balón en la boca. Sí, neta, solo en esa carta ella dice que se va después de meditarlo mucho y después de agotar todas las vías de solución. Me consta que en la última convención del Partido Popular, Convención Nacional, Silvia Clemente habló con el número 2 ahora mismo del Partido Popular, con Teodoro García Egea. ¿Teodoro? Sí, y le dijo a las claras lo que estaba pasando en Castilla y León, que ella se sentía de alguna manera ninguneada, que no le estaban haciendo caso, que se supone la responsable de la campaña y del comité y del programa electoral del Partido Popular, y la respuesta que recibió es: bueno, tranquila, que ya hay tiempo. Bueno, pues esos tranquilas, fíjate en lo que se han convertido. ¿Y el futuro de Silvia Clemente? ¿Por dónde creéis que pasa? Porque se ha especulado mucho. ¿Estará pensando en algún otro partido? Es un animal político. Por eso te lo decía, a todos nos extraña mucho el que esto sea el fin de su carrera política. Extraña por eso, porque quizá es el mayor animal político de esta comunidad, bien entendido, porque es una persona que en sus 18 años en primera línea de la política, 14 como consejera y 4 de presidenta de las Cortes, ha sido hiperactiva, y consejería en la que ha estado, consejería de lo más diverso, desde cultura a medio ambiente a agricultura. ¿La ves en otro partido? ¿La ves en otro partido tu paisana, no? Puede ser. Solo veo una opción dentro de las que hay en este momento, pero no lo sé. Nosotros en ABC publicamos mañana que puede haber habido unos contactos con Ciudadanos. Hace unos días se vio a Silvia Clemente con 2 dirigentes de Ciudadanos en Castilla y León en un bar manteniendo una conversación. La conversación no sabemos de qué va, Ciudadanos lo enmarca en encuentros normales, pero todo se andará. Sí, cuesta creer, ¿no?, que tú prepares tu desembarco en otro partido, por ejemplo, y te marches de esta forma del tuyo, ¿no? Entonces en el otro... Pero los partidos hoy en día hay de todo, y sí. a mí no me extraña nada. Yo creo que sería un fichaje demasiado escandaloso para el partido al que fuera, ¿no? Y hablaba de esa foto que circula por redes sociales. Me ha llamado mucho la atención la reacción en redes sociales del Partido Popular, de muchos de los del Partido Popular, pero a mí a veces me gusta darle la vuelta a las cosas. Hay un listado en el que están todos los que han salido defendiendo a Mañueco. También pregúntense dónde están los que no han salido y por qué no han salido miembros del PP a defender a Mañueco hoy. Ella avanzaba en esa larga carta de despedida y de reproches que no iba a ser la única, que iba a haber otros que también siguiesen sus pasos. ¿Creéis que eso va a ocurrir? Porque es verdad, ha habido silencios, no te digo que no, pero tampoco ha habido grandes adhesiones. Las adhesiones las ha recibido sobre todo desde los partidos de oposición. Hombre, quizá no en cargos destacados, que es los que podamos conocer más de cerca, pero a lo mejor en otros afiliados de base o
concejales, alcaldes, o hasta ahora concejales y alcaldes, puede que sí. Silvia Clemente fue 8 años consejera de Agricultura, un mundo que se trabajó y conoció muy bien, donde sigue teniendo mucho predicamento y muchos seguidores. Y a mí me consta además que Silvia Clemente estaba aglutinando todo el descontento del Partido Popular. Todos los que estaban, de alguna manera, que se habían sentido arrinconados en el Partido Popular, ahora estaban llamando a Silvia Clemente. Por lo tanto, a lo mejor esos son los que a partir de ahora darán el paso. No lo hemos visto ya en Valladolid con la alcaldesa de Zaratán. Sí. ¿Por qué no más casos de aquí a próximos días? ¿Tú la ves en algún otro partido? Hombre, yo creo que Silvia, primero por ser una política sumamente activa, que por todos los lugares por los que ha pasado, las consejerías, las cortes, ha sabido imprimir una actividad a esas instituciones que a veces no tenían. En cultura fue la que puso en marcha el MUSAC, la que puso en marcha el Centro Miguel Delibes, es decir, la que dinamizó todo esto. Y en agricultura, pues todo, desde la llegada con los topillos a los que afrontó directamente, a todo el programa de Tierra de Sabor y a toda la política agroalimentaria, yo creo que, y en las Cortes ha sabido imprimir actividad, ser casi una consejería de cultura en la sombra, ¿no? Sí, en paralelo, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, es decir, que yo creo que Silvia Clemente no es una política para resignarse a la retirada. Desconocemos por qué Silvia Clemente ha elegido este día y esta hora para su comparecencia, pero el caso es que le ha robado gran parte del protagonismo hasta la que hasta ese momento era la noticia del día, la encuesta de Sigma 2 para la agencia de noticias ICAL sobre intención de voto. Los datos nos presentan un auténtico laberinto parlamentario con varias alternativas para formar mayorías y en las que tanto PP como PSOE pues se presentan con opciones para hacerse con la presidencia de la Junta. Así quedaría el reparto de escaños en las Cortes de Castilla y León si hoy acudiésemos a las urnas. El PP pierde peso y escaños, de los 42 actuales a 35 en el mejor de los casos, pero sigue siendo la fuerza más votada. Los socialistas ganan entre 1 y 3 procuradores, y Ciudadanos, que al menos duplica sus escaños, y Vox, que entra con 6 y formaría grupo propio, son los más beneficiados. Podemos, que en 2015 irrumpió con 10 escaños, ni siquiera aseguraría grupo propio y se quedaría en el grupo mixto con 3 procuradores. Izquierda Unida y UPL no aseguran su presencia en el hemiciclo. En unas Cortes con 81 escaños y este reparto todo puede pasar. Ciudadanos se convierte en socio necesario para llegar a la presidencia de la Junta, tanto para PP como para PSOE. Según la encuesta de ICAL, hecha con 2.700 entrevistas entre el 5 y el 12 de febrero, los castellanos y leoneses prefieren una coalición de centro-izquierda, sobre todo en Palencia, Valladolid y Zamora, aunque en Burgos, Segovia o Ávila prefieren la foto entre PP y Ciudadanos. Los castellanos y leoneses rechazan un acuerdo como el de Andalucía y no respaldan tampoco un acuerdo PP-Vox. Sobre los líderes, el más conocido es el candidato del PSOE y el mejor valorado es Alfonso Fernández Mañueco, seguido de Luis Tudanca y Luis Fuentes. Ninguno llega al aprobado, pero la nota más baja es para Pablo Fernández. Los populares se mantendrían como la fuerza más votada en las 9 provincias, aunque la encuesta señala que perderían escaños en 6, Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, aunque tampoco tendrían asegurado igualar la representación que obtuvieron en 2015 en León, Palencia y Soria. El PSOE podría aumentar sus asientos en las Cortes gracias a posibles incrementos de procuradores por Burgos, Palencia y Valladolid, aunque mayor sería la subida de Ciudadanos gracias al impulso de la formación naranja en Burgos, León y Valladolid, donde duplicaría sus procuradores, y en Palencia, Segovia, Soria y Zamora, que por primera vez podrían darle plazas en el hemiciclo. Muy distinto es el caso de Podemos, que se quedaría sin procuradores en 6 provincias y solo resistiría en León, Salamanca y Valladolid. Son cambios en el tablero con un nuevo jugador. Vox conseguiría un escaño en Ávila, Burgos, León, Salamanca, Valladolid y en Zamora. Izquierda Unida podría perder su representante en Valladolid, aunque tiene posibilidades de obtener uno por Zamora, mientras que la UPL podría salir de las Cortes al estar en el aire que pueda revalidar a su diputado por León. Es difícil no encontrar imágenes en las que no veamos a Luis Fuentes, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Regionales, sonriendo, pero es que si nos atenemos a los datos de esa encuesta tienen motivo, ¿no? Porque al final va a ocurrir en Castilla y León en buena medida lo que decida Ciudadanos, ¿no?
Y es que yo creo que es una de las claves, pero es verdad que en uno de los supuestos de esa encuesta le da al Partido Popular la posibilidad de gobernar solo con Vox. Sí. Y En un caso sí. Y esa Sí. podría ser, sí, si los dos consiguieran el máximo posible, ¿no? Sí. Pero esa sí que es una clave importante, ¿no? Si Ciudadanos es o no la llave, porque es verdad que Ciudadanos, después de lo que ha pasado en Andalucía, y es verdad que todo esto vendrá marcado también por lo que pasa en las generales, pero a Ciudadanos se le denota cierta gana de pactar con el PSOE en Castilla y León, por lo tanto... Incluso sí, después de lo que dijo hace unos días Albert Rivera, de que con el PSOE ni a heredar. Sí, porque, claro, pero dijo con el PSOE de Pedro Sánchez, no Ya. dijo con el PSOE de Luis Tudanca, y eso también se han encargado de matizarlo y mucho, ¿no? De hecho, al día siguiente de que ocurriera eso, Ciudadanos estaba pactando con el PSOE los presupuestos en el Ayuntamiento de Segovia, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor no sirve ese discurso para todo. Así que es verdad que el tablero está muy abierto. Claro. ¿Qué te parece la encuesta, Isabel? Pues que deja todo muy abierto. Totalmente. Y que sumando y haciendo ciertos cálculos, lo que sí que se ve, más allá de que hay posibilidades en un extremo que gobierne PSOE y Ciudadanos, también otra cosa destacada es el gran voto al centro y al centro-derecha. Entre PP, Ciudadanos y Vox suman casi un 60% de los votos en Castilla y León. Y eso supone que Podemos haya caído de manera estrepitosa, y eso no lo recoge el PSOE, que apenas mejora sus resultados, que aunque esté satisfecho porque tiene margen de llegar a gobernar con Ciudadanos, no es porque ellos hayan mejorado muchísimo, porque pasarían de 25 escaños a 28 en el mejor de los supuestos, que para un partido como el PSOE, en una comunidad como Castilla y León, en la que hay 81 escaños, tampoco es un crecimiento tan exagerado, pero Podemos perdería 7, de 10 a 3. Y no lo recoge el PSOE, no lo recoge el PSOE ni lo recoge la izquierda. Y ahí hay un auge de Vox que recoge, creo que, votos de todos los partidos. Oye, por cierto, sácame de una duda, porque en ABC ayer prácticamente dabais por seguro que la Dirección Nacional de Ciudadanos apostaba de nuevo por Luis Fuentes como candidato a la presidencia de la Junta, cuando se ha estado rumoreando mucho con la posibilidad de que también Francisco Igea entrase en esa batalla. Sí, pero el problema yo creo que ahora se ha intentado resolver porque por Igea igual apostaban cuando las elecciones generales no tenían fecha, claro. Pero es que ahora hay que nombrar candidatos para las generales, y antes de que se celebren las generales tienen que estar las listas para las autonómicas. Entonces poner a la misma persona en los dos puestos, y que Igea, es cierto que creo que no quiere venirse a Castilla y León, y menos si no tienes garantizado nada, pues es más complicado. Bueno, dejadme que escuchemos también la valoración que han hecho los propios líderes políticos. Evidentemente, a los que les ha ido bien se cree en la encuesta a pies juntillas, y a los que les ha ido mal y les anuncian unos pésimos resultados, pues dicen que las encuestas se equivocan. Un partido ganador lo que quiere es tener una mayoría necesaria y suficiente para no tener que pactar con nadie. Vamos a dialogar con todos. La realidad de todas las encuestas es que vuelven a señalar, y esta también, que el Partido Socialista está en condiciones de disputar la victoria electoral en Castilla y León. Yo creo que la mejor encuesta es el trabajo diario, y por eso llevamos muchos años recorriendo esta comunidad y estando en los barrios, en los pueblos. Hace 4 años estábamos exactamente en la misma situación, las encuestas también nos decían que Izquierda Unida bailaba, y finalmente entramos. Yo creo que además va a ser más de uno. Bueno, en estos casos, claro, los políticos dicen lo que toca decir, ¿no? Cada uno ve la fiesta según le conviene. Sí. Pero es verdad que los partidos políticos tienen sus encuestas, aunque nos digan que no es verdad que las tienen, y no están los resultados de sus encuestas muy alejados de los que ha recogido hoy la agencia ICAL, ¿eh? Así que yo creo que por ahí un poco puede ir. En la foto fija, cuidado, que es que, claro, es que de aquí al 26 de mayo hay unas elecciones generales y sobre todo hay 3 meses. Y 3 meses dan para muchísimo. Y sobre todo, y viendo lo que ha ocurrido en Andalucía, hacer una proyección sobre lo que puede pasar con Vox, yo creo que es un ejercicio de funambulismo en este momento, y que es un riesgo para los demóscopos increíble. Sí, pero igual que en el momento, quizá hace unos años, el votante del PP no era capaz de decirlo y luego sacó un resultado mayor, reconocer públicamente en una encuesta que vas a votar a Vox es muy complicado. Por eso te lo decía. Entonces, a todo el mundo sorprendió que Vox entrase con esa fuerza en el Parlamento de Andalucía.
Yo esperaba que entrase, no sabía que con tanta fuerza. Aquí en Castilla y León creo que también estoy convencida que va a lograr una presencia superior a la de Podemos. Bueno, pues no, eso lo dice la encuesta. No sé si más de lo que predice esa encuesta de Sigma 2 para la agencia de noticias SICAL, pero estaremos muy atentos a cómo evolucionan los acontecimientos. A mí lo que me llama la atención es la desaparición posible de UPL del Parlamento, cosa que yo no creo. Sí, no, ayer todas las encuestas, todos los años de elecciones pasa lo mismo. Sí, siempre 0-1, 0-1, en el alambre. Ayer hablábamos con Luis Mariano Santos y él lo daba por seguro, que sí que iban a conseguir mantener su procurador en las Cortes de Castilla y León. Vamos ahora con datos más ciertos de otras elecciones, porque UGT ha conseguido la victoria en las elecciones sindicales de Renault España, consiguiendo 28 representantes. Comisiones Obreras ha logrado 27, la CGT ha logrado 17, el Sindicato de Cuadros 16 y Trabajadores Unidos 4. En la planta de Valladolid, UGT y Comisiones han empatado a 10. En la de Palencia, UGT tendrá 10 delegados y Comisiones Obreras 6. Después de estar toda la semana hablando del libro sobre Pedro Sánchez, esta tarde el presidente del Gobierno ha presentado en sociedad su manual de resistencia. Sánchez ha participado en un diálogo con el aventurero leonés Jesús Calleja y con la periodista Mercedes Milá, donde ha ido repasando algunos fragmentos de ese libro. El presidente del Gobierno ha anunciado además que donará a las personas sin hogar los beneficios que recaude por la venta del mismo. La visión que se da es una visión insisto, constructiva en el sentido de que yo no rehuyo ninguno de los debates, tampoco me exculpo de los errores que yo haya podido cometer, ni tampoco, digamos, acuso a nadie. Simplemente trato de, bueno, pues corresponder a la verdad con mi experiencia. La resistencia a la que yo apelo y la que hablo en el libro es la de tener las cosas claras, tener convicciones firmes y ser consciente de cuál es tu objetivo. Bueno, y un compañero de la tele ha sido muy diligente y se ha comprado el libro, y aquí tenemos el libro de Pedro Sánchez, el manual de resistencia, donde también hay algunas referencias a Castilla y León, sobre todo al Toro de la Vega, ¿no? Recuerda aquel episodio en el que llamó en directo al Sálvame porque su presentador, Jorge Javier Vázquez, era muy crítico con el Toro de la Vega y recordaba que en Tordesillas gobernaba precisamente un alcalde socialista, ¿no? Y entonces llamó Pedro Sánchez para decirle que no había manera, que eso del Toro de la Vega tendría que terminar porque le parece también una atrocidad, como comentaba el presentador del Sálvame. ¿Cómo lo veis? ¿Lo vais a comprar? En ese mismo capítulo, yo la tengo en PDF. Lo puedes ir recopilando por las páginas que se han ido publicando en Twitter y redes sociales. Si lees un poco más en ese mismo capítulo, Juanma, luego dice que inmediatamente después de colgar con Sálvame recibe una llamada que es de su mujer Begoña y le dice, pero bueno, has entrado en el Sálvame, ¿y cómo es eso? Y le dice, bueno, pues porque quería hablar del Toro de la Vega. Y le dijo ella, no, muy bien, si me han llamado muchas amigas para decirme que lo has hecho muy bien y que te van a votar. Bueno, pues ese es el tono del libro. En fin, yo solo digo una cosa, y es que, bueno, me parece muy bien que la gente escriba, que se atreva a escribir y que se lo publiquen si tiene esa suerte, pero el Nobel no se lo van a dar, ¿eh? A Irene Lozano. Ni a ella, ni a él, ni a ninguno de los dos. Isabel. Más allá de las erratas que tiene, entre otras cosas, las referencias, las citas mal citadas, valga la redundancia, la falta de prudencia y de saber estar al revelar algunas conversaciones con el rey, que creo que esas deberían haber quedado en el capítulo privado, porque hay que saber estar en todos los sitios. Y esa, no sé, para mí puede que tenga tono irónico, no lo descarto, pero para mí esa banalidad de contar que la primera decisión como presidente del gobierno cuando llegas a la Moncloa es cambiar el colchón. Sí. Eso ya significaba que tenía intención de quedarse mucho tiempo y que eso de convocar moción de censura y elecciones como había prometido iba a ser que no. Sí, además es que está en el capítulo 1, en la primera página, donde habla abiertamente bueno, al parecer, Ernesto, un escritor como tú. Pero yo te juro que no lo he comprado y tampoco tengo voluntad de leerlo, ¿eh? O sea, ya me lo irás contando y si hay algo importante me lo indicas y lo bueno es que disfrutamos. Hemos aprendido que, al parecer, por protocolo, cuando hay un cambio de presidente en la Moncloa, se cambia siempre el colchón. Sí. O sea, que no hace falta tomar la decisión porque ya hay alguien ahí que te la toma por ti, ¿eh? Y inmediatamente
rápidamente y dice, no vaya a ser que se le pegue algo del anterior y les cambian rápidamente el colchón. Pues mira, le puede dar una idea a Silvia Clemente, ¿no? Igual amplía un poco el comunicado de esta mañana y le puede salir también un libro. Pues sería jugoso también, ¿eh? Y te digo una cosa, podría dejar hasta el mismo título, Manual de Resistencia. Manual de Resistencia. Sí. Bueno, pues con esta noticia terminamos ya nuestro tiempo de tertulia. Una tertulia, la verdad es que muy entretenida, porque el día, caray, cómo ha venido. Pocos jueves tenemos así en Castilla y León. Gracias, Roberto. Un placer. Isabel, gracias. Que os vaya bien. Ernesto, ¿qué te espero el lunes? Hasta el lunes. El lunes, que ya sabes lo que es el lunes. Sí, es el aniversario del Estatuto. De autonomía. Exacto. Y por la mañana estaremos en las Cortes Alejandra Abad y yo y Ernesto comentando Escapa. Y nosotros del Estatuto. Se lo contaremos en directo y en este caso va a tener un interés especial porque no va a estar Silvia Clemente presidiendo las Cortes de Castilla y León. Nos vemos dentro de unos minutos, que tenemos que seguir contándoles cosas de la actualidad de esta jornada. Hasta ahora.